Buenas tardes, saludos, Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Ramírez. Sean todos bienvenidos a su programa El Monte de Sinaí. Pues les saluda a mi esposa, aquí está presente mi esposa y aquí estamos con la familia, ¿verdad? Dándole gracias a nuestro Padre Celestial, amados hermanos. Queremos predicar la palabra de Dios. Quiero saludar a mis hermanos del Ministerio Torre Fuerte, a los hermanos de la Radio Jesucristo es el Rey, Radio Ganando Almas para Cristo, donde va a ser retransmitido este programa, esta predicación que vamos a predicar en esta preciosa tarde de domingo 24 de mayo del 2026. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo bueno que es nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora y le vamos a decir: amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Padre por esta tarde, Señor Dios Todopoderoso. Gracias Padre Celestial por todo lo bueno que eres, Padre. Vamos a predicar tu palabra. Bendice las radios, Señor, Ganando Almas para Cristo, Centinelas de la Fe, Jesucristo es el Rey, hasta México, hasta El Salvador, hasta Estados Unidos de América. Padre, bendito Dios, bendice, Padre, a tu pueblo, mi Dios amado, bendice a Israel, bendice, Padre, al pueblo gentil, mi Dios amado, bendito Dios, para la gloria de tu nombre, mi Dios eterno. Te damos gloria, honra y alabanza, mi Dios amado, bendito de la gloria. Gracias por tu palabra y todo lo que te vamos a pedir, amado Dios, vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Padre Celestial, en el cual tú te complaces para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es. Amados hermanos que se conectan, Dios les bendiga. Saludos, les saluda su hermano en Cristo, Luis Ramírez. Amados hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Vamos a predicar la palabra del Señor. El tema se llama Teme a Dios y serás aprobado. Y vamos a hablar de un hombre llamado Cornelio. Un hombre que no era, este hombre no era judío, hermanos, pero era un hombre que era aprobado por Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, ahí vamos a leer, hermanos, y vamos a leer los proverbios del rey Salomón, el libro de los proverbios. ¿Quién era Salomón? Salomón era un rey, hijo de David, el cual también, ¿verdad?, escribió mucha sabiduría de parte de Dios. Los proverbios fueron escritos por el rey Salomón para que nosotros los que creemos en Dios, hermanos, podamos adquirir sabiduría y entendimiento. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Dice la palabra del Señor. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hermano, dice la Escritura que si nosotros queremos ser sabios, tenemos que tener temor a Jehová, ya que todo hombre y toda mujer, amado amigo, amado hermano, puede adquirir la sabiduría. Gloria a Jesús. Hermanos, estoy teniendo problemas con el internet, pero si se vuelve a parar nuevamente, si se vuelve a parar nuevamente el internet, voy a cortar la transmisión porque puede ser que haya algún problema ahí con la conexión y tendría que arreglarla. Este programa va a ser retransmitido. Entonces no puedo tener problemas de internet. Entonces lo voy a volver a reconectar nuevamente para volver a comenzar otra vez. O no sé, el hermano Carlito, si está bien así, hermano, si está bien, ahí déjela. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a continuar, hermanos. Lo que pasa es que nosotros vivimos aquí por un cerro, hermanos, y aquí hay problemas a veces con el internet, ¿verdad? Tenemos problemas con el internet, pero por ahorita ya los conectamos al wifi, ¿verdad? Y estamos hablando, hermanos, acerca de la sabiduría que los seres humanos tenemos que tener. Y algo de lo que tenía Cornelio era sabiduría, era temor. El temor que tenía Cornelio lo hizo ser una persona sabia delante de Dios. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Bendito es el nombre de Jesús. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Nosotros somos insensatos, hermano, cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no le damos la oportunidad a Dios de que obre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tener a nosotros estudiando su palabra. Dios quiere que nosotros estemos en sus caminos. Pero los seres humanos, hermanos, nos convertimos en insensatos cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Cuando nosotros queremos andar por todos lados, hermanos, queremos andar haciendo todo lo que a nuestra carne, hermanos, pecadora le gusta hacer. Pero cuando tú y yo comenzamos a caminar en los caminos del Señor, nosotros empezamos a ser personas sensatas, o sea, personas con sano juicio, personas que tenemos, hermano, una cordura mental, ¿verdad? Que todavía tenemos las facultades mentales para poder estar, hermano, donde debemos estar, que es en los caminos del Señor. Porque si nosotros somos temerosos de Dios, vamos a ser personas sensatas, vamos a ser personas, hermano, aprobados, personas agradables delante de Dios. Así se llama el tema: teme a Dios y serás aprobado. Y yo les quiero leer las Escrituras. Me voy a ir en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, hermano, es el libro que cuenta donde está la historia de lo que hicieron los apóstoles, y aquí se encuentra en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Se encuentra la historia de un hombre llamado Cornelio. Ahí se encuentra la historia de este hombre llamado Cornelio, que este hombre era aprobado por Dios. Este hombre era, se escucha bien, dije mi esposa, gloria a Dios. Ahí está mi esposa Isabel González también conectada. Les pedimos, hermanos, que compartan el mensaje para que el mensaje pueda llegar a otras personas. Le voy a pedir a mi esposa que comparta ahí. A los hermanos que están conectados pueden compartir para que el mensaje pueda llegar a otras personas, hermanos. Y es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos temor a Dios, nos vamos a apartar de lo malo. Nos vamos a apartar, hermanos, de todos aquellos consejos que no son agradables delante de Dios. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, en silla de pecadores. O sea, Dios bendiga a todos aquellos jóvenes que desde niños le han servido al Señor. Dios los bendiga grande y poderosamente. Hubimos unos que fuimos más desobedientes. Yo hasta la edad de 32 años le entregué mi vida a Cristo. Anduve 32 años de mi vida, hermano, sin Dios. Prácticamente, pues, desde los 5, cuando uno tiene hasta los 10 años de edad, ¿verdad? Uno siempre tiene un tutor, siempre tiene un guía, ya sea un abuelo, ya sea el papá, ya sea la mamá. Uno tiene un guía, ¿verdad? Y hay muchos que hasta adolescentes y todavía tienen un guía. Pero en mi caso personal, hermano, yo hasta la edad de los 11 años tuve un guía, pero los guías que yo tenía eran personas que no iban a la iglesia. Eran personas, hermano, que tenían una creencia en un Dios, pero eran personas que no tenían ese temor de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene temor de Dios, hermano, es una persona que no busca los caminos de Dios, no lleva a sus hijos a la iglesia. Una persona que no tiene temor de Dios es una persona que quiere vivir su vida a su manera. Quiere vivir su vida, hermano, jugando lotería, quiere vivir su vida jugando naipes, juegos de azar. Una persona que no tiene temor de Dios es una persona que vive en fiestas, es una persona que vive en todas estas cosas, hermano, que no son agradables delante de Dios. La Biblia enseña que a nosotros, los seres humanos, todo no es lícito hacer. Nosotros los seres humanos podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Todo no es lícito hacerlo, pero no todo nos conviene. Me es lícito ir a una fiesta bailable, sí, me es lícito. Yo puedo hacerlo, pero no me conviene, hermano, porque en una fiesta bailable pueden suceder muchas cosas, hermano. Ahí pues se puede ver cómo en estos lugares han herido a personas, en estos lugares han herido con armas a muchas personas, en estos lugares muchas jovencitas empiezan a consumir drogas, alcohol y de repente aparecen con un embarazo no deseado. En estos lugares tantas cosas, hermano.
tantas cosas malas que pueden pasar cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero este hombre que la Biblia dice que era un soldado romano, pero que era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que a pesar de que trabajaba para el Imperio Romano, era un soldado de Roma, pero era un hombre temeroso de Dios porque era un hombre que despreciado por los judíos, pero amado por Dios. Era un hombre que había escuchado hablar del Dios de los israelitas y este hombre practicaba algunas de las cosas que los israelitas también practicaban. Por ejemplo, este hombre practicaba la misericordia. Cornelio practicaba el ayuno. Cornelio practicaba la oración. Entonces por este hombre él fue un hombre agradable, hermano, delante de la vista, delante de los ojos y delante del corazón de Jehová. Este hombre era despreciado por los judíos, pero agradable para Dios, porque la Escritura así lo describe. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea, un lugar llamado Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea que este hombre era un soldado. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios continuamente. O sea que este hombre, hermano, él y su casa eran gente piadosa, eran gente que practicaban la piedad. Este hombre era un ejemplo para su casa, a pesar de que él era un soldado romano. Era un hombre que hacía mucha misericordia, era un hombre lleno de bondad, tenía buen testimonio delante de los israelitas. Cornelio era un hombre de Dios. Dice el libro de Hechos en el capítulo 1, en el verso 2, capítulo 10, verso 1 y verso 2, dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Así también nosotros, hermanos, debemos ser gente temerosa de Dios. Si tú tienes una iglesia ahí en tu colonia, en tu barrio, donde tú te puedes congregar, debes ir y asistir a esa iglesia para que tú aprendas el conocimiento de parte de Dios. Tú eres una persona, hermano, que debe hablar con Dios. Eso es orar. Tú y yo debemos ser personas de oración. Debemos imitar a este hombre llamado Cornelio, que a pesar de que era un hombre despreciado por los judíos, pero era un hombre aprobado por Dios. Porque este hombre Cornelio era un hombre que hacía limosna, era un hombre piadoso y era un hombre que tenía buen testimonio delante de las personas, porque él era despreciado por aquellos hombres fariseos, saduceos, aquellos hombres que se creían perfectos delante de Dios porque tenían mucho conocimiento de la ley de Dios. Pero una cosa es tener conocimiento de la ley de Dios, pero otra cosa diferente es practicarla. Y este hombre Cornelio, amados hermanos, era un hombre que, a pesar de que él era un centurión romano, era un hombre que trabajaba para el imperio que perseguía al pueblo de Dios. Este imperio perseguía a los cristianos, esta gente perseguía a los judíos. Y cuando Pedro le fue a predicar a Cornelio, nuestro Señor Jesucristo, y él ya había ascendido al reino de los cielos, a la derecha de nuestro Padre Celestial. Ya nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en la tierra, ya nuestro Señor Jesucristo estaba en el reino celestial cuando Dios mandó a Pedro a predicarle a la casa a Cornelio por medio de una visión que Cornelio vio, y vio un lienzo que cayó y miró todo tipo de animales prohibidos, que eran prohibidos comerlo para los israelitas. Pero Dios le dijo: no llames inmundo, le dijo a Pedro, lo que yo ya he santificado. Porque le dio a entender, hermanos, que solo porque Cornelio fuera un hombre de otro país, fuera un hombre que trabajaba para un imperio, que también él tenía derecho a la salvación, porque la salvación es para todos, hermanos. Nadie puede negarnos el derecho a la salvación. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad. Y hoy todos tenemos derecho, así como este hombre llamado Cornelio tuvo derecho a la vida eterna, un hombre desaprobado por los fariseos, un hombre desaprobado por los saduceos, un hombre desaprobado por los religiosos, pero aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía buen testimonio, era un hombre piadoso, hacía misericordia
con su prójimo, hacía misericordia y además le daba un buen ejemplo porque dice que era temeroso de Dios, él y toda su casa. No solamente Cornelio era temeroso, sino que él y toda su casa. O sea que este hombre era un ejemplo para toda esa familia y para todas las personas que estaban alrededor de él. Era un hombre que, a pesar de que trabajaba para un imperio que perseguía, o sea, era un imperio que, este era un imperio que le gustaba el poder, era un imperio que le gustaba dominar a las otras naciones. Y también ahí pues ellos también dominaron el pueblo de Israel. Y a pesar de todo esto, este hombre era aprobado por Dios, desaprobado por los hombres, pero aprobado por Dios. Porque dice en el capítulo 10, en el verso 25, dice la palabra del Señor acerca de Cornelio, dice la Escritura de esta manera. Dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a su encuentro y postrándose a sus pies adoró. Mira, dice que Cornelio se postró, dice que se arrodilló delante de Pedro. Se postró cuando miró al hombre de Dios, porque Pedro era un hombre de Dios, era un hombre reconocido por las personas, porque Pedro hacía muchos milagros, señales, prodigios en el nombre de Jesucristo. De manera, dice que cuando Pedro pasaba, las personas ponían los enfermos sobre la calle y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, pero sabemos que no era la sombra, ¿verdad? Era el poder de Jesús el que sanaba a las personas, pero Jesús le dio la autoridad a Pedro para que en su nombre se hicieran muchos señales, prodigios y maravillas. Y este hombre, Cornelio, sabía que Pedro era un hombre de Dios. Dios le mostró, ¿verdad? A través de una visión, le mostró a Cornelio que debía mandar ir a traer a Pedro para que le anunciara lo que él tenía que saber, que le anunciara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Estos hombres apóstoles eran hombres humildes. A estos hombres no les gustaba, hermano, que a ellos los anduvieran vanagloriando. A ellos no les gustaba, hermano, que a ellos los anduvieran exaltando mucho. Imagínate, aquí pasó lo mismo que pasó en el libro del Apocalipsis, cuando dice que el apóstol Juan se arrodilló delante del ángel y el ángel le dijo, levántate porque consiervo tuyo soy. Así también Pedro le dice a Cornelio, le dice, levántate, le dice. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, le dice. O sea, Pedro le estaba diciendo humildemente que lo que él iba a hacer en ese lugar lo tenía que hacer porque le había sido demandado hacerlo, porque siervos inútiles somos y lo que nos corresponde hacer tenemos que hacer. Si nos corresponde predicar la palabra tenemos que hacerlo, si nos toca orar por los enfermos tenemos que hacerlo, si nos toca, hermano, a hacer cualquier cosa para Dios es por su misericordia, es por la misericordia de Dios que tenemos que hacerlo. Y Pedro le dijo a Cornelio, levántate, porque yo soy hombre igual que tú. O sea, le dijo, no te arrodilles delante de mí. Por eso nosotros, hermano, cuando nosotros veamos que hay gente que cuando nosotros oramos por ellos y se arrodillan delante de nosotros, tenemos que dejarlos ahí, que se queden, y nosotros irnos a orar por otra persona, que ellos se queden ahí postrados orando a Dios, porque nosotros, hermanos, no somos dignos de que nadie se arrodille delante de nosotros. Las personas aprendan a darle la gloria solamente a Jesús. Está bueno, ustedes permitan que las personas oren por ustedes, está bien, pero no se arrodillen delante de los hombres. No nos arrodillemos delante de los hombres, arrodillémoslo solamente delante de Dios, porque la gloria, hermano, toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros los que anunciamos y predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y si ocurre un milagro, si ocurre una sanidad, ustedes no digan, el hermano Francisco me sanó de esta enfermedad. No, nosotros no sanamos a nadie. Quien sana se llama Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo es que se derrama el poder. En el nombre de Jesucristo es que se derrama la gloria. Entonces Pedro le dijo a Cornelio, levántate, porque yo soy hombre igual que tú, le dijo. Y dice la escritura, bendito Dios, le dijo, y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo,
Vosotros conocéis perfectamente cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, hermano, que los judíos no les era permitido juntarse con personas de otro país porque los consideraban, ellos le llamaban a las personas que no eran judíos pecadores, les llamaban impíos, no tenían permitido. ¿Por qué? Porque los judíos tenían leyes, pero esas leyes que los judíos tenían ni ellos mismos pudieron cumplirlas hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor, Él fue tentado en todo, siendo Él el Hijo de Dios, tomó forma de siervo para limpiar nuestros pecados, se entregó voluntariamente por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario hermanos, para que nosotros podamos ser salvos, para que todos los seres humanos, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro que Dios le dijo que no llamara común o inmundo a lo que él ya había purificado. Porque cuando la sangre de Cristo fue derramada y nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu a su Padre, a nuestro Padre Celestial, se rompió el velo y todos los seres humanos tienen la oportunidad de entrar de una vez por todas al lugar santísimo. De manera, hermano, que hoy en día todos somos aprobados delante de Dios por la gracia, por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, hermano. Ahora ya no hay judío, ya no hay griego, todos somos parte de un solo pueblo en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para crecer espiritualmente? Tenemos que estudiar la Escritura, hay que ir a la iglesia, hay que congregarse para que tú puedas saber qué es lo que Dios tiene para ti, para que tú puedas saber si Dios te va a hacer siendo una pastora, si Dios te va a hacer siendo un evangelista o un hombre o mujer, siervos de Dios, llamados para profetizar, llamados para evangelizar, llamados para enseñar la palabra de Dios. Tú tienes que acercarte a una iglesia de Dios para que tú puedas descubrir cuál es el don que Dios te va a dar, en qué es lo que tú vas a fluir cuando tú llegues a la casa de Dios. Así como este hombre Cornelio pues era un hombre soldado, pues era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice que este hombre no podía reunirse con los judíos, les era prohibido que ellos se reunieran con los judíos, era prohibido definitivamente para ellos. Pero dice la Escritura en el capítulo 10, en el verso 30, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Escucha, se le apareció un varón con vestiduras resplandecientes a Cornelio, hermano, porque Dios se le aparece a quien Él quiere. Dios salva a quien Él quiere. Muchos de nosotros, hermano, fuimos tan malos que definitivamente deberíamos estar muertos. Nosotros éramos Barrabás. ¿Quién era Barrabás, hermano? Barrabás era un ladrón que estaba ahí en la cárcel cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Y la gente decía, ¿verdad? Porque ahí se le otorgaba indulto, se le otorgaba perdón a un criminal, y Pilato quería soltar a Jesús. Pilato no quería tener nada que ver con la muerte del Santo de Israel, de nuestro Señor Jesucristo. Pilato no quería tener nada que ver, pero el pueblo aclamaba: suelten a Barrabás, un hombre criminal que sí merecía estar en la cárcel, así como muchos de nosotros merecíamos esa cárcel. No merecíamos la salvación, por cuanto nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, no merecíamos esta salvación, pero a nuestro Padre Celestial nos amó tanto con amor eterno que no escatimó en mandar a su propio Hijo por amor a ti y por amor a mí, para que nosotros podamos ser aprobados, así como Cornelio. Cornelio no era aprobado por los hombres, porque los pensamientos de Dios, hermanos, no son como los de los hombres. Los hombres
fallamos, los hombres juzgamos, los hombres criticamos, pero Dios, hermano, Dios, Él es grande, poderoso y maravilloso. Él permitió que este hombre llamado Cornelio recibiera la aprobación. Se le apareció un hombre con vestiduras resplandecientes, se le apareció a Cornelio, bendito Dios, y le mostró, verdad, que su oración había sido escuchada. Dice la palabra del Señor en un versículo que la oración del justo puede mucho, y que si alguno está triste en la congregación, que haga oración, que si alguno está alegre, cante alabanza. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos y que los ancianos oren y lo unjan con aceite, y la oración del justo sanará al enfermo, dice la palabra del Señor. Entonces, significa que si la oración de Cornelio fue escuchada, es porque este hombre era un hombre aprobado por Dios, desaprobado por los hombres, pero él estaba aprobado por Dios. Amado amigo, tal vez a ti muchas personas ha sido desaprobado por los hombres. Muchas personas dicen, no, esa persona no es de Dios, esa persona no, definitivamente pues te está perdiendo el tiempo en esa iglesia donde va. Ese pastor, ese evangelista, están perdiendo el tiempo ahí en esa iglesia que van, mas estas personas no se han dado cuenta que caminar en los caminos del Señor no es un camino fácil, porque el libro de Pedro dice que los deseos de la carne batallan contra el alma, y eso es lo que muchas personas no entienden, que muchos, aunque sean pastores, evangelistas, profetas, maestros, tienen una lucha con la carne, y que van a ir cambiando a medida ellos vayan avanzando en el camino del Señor. Todos los que se congregan vamos a ir cambiando poco a poco. Pedro, Tomás no cambiaron de la noche a la mañana. Pedro negó al maestro y ya había sido discipulado por 3 años. Tomás ya había sido discipulado. Nuestro Señor Jesucristo fue metido a la tumba, resucitó al tercer día, y Tomás todavía no creía, y aún que había visto el poder de Dios. O sea, hermano, yo te digo, verdad, que no pierdas tu salvación por andar criticando a otras personas. Si tú miras que un cristiano falló, ahí déjalo, que Dios lo va a restaurar. Y tú no pierdas tu salvación porque tú hayas visto un mal testimonio de una persona que se congrega, y déjalo, que la relación entre Dios y los hombres es personal. Así como Cornelio no ponía su mirada quizás en las críticas que los israelitas hacían hacia él. Imagínate, el apóstol Pedro tuvo que tener una revelación de parte de Dios para poder llegar a la casa de Cornelio. Si Pedro no hubiera tenido esa revelación, definitivamente Pedro no hubiera ido a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque hubiera considerado que Pedro era un hombre inmundo. Bendito Dios. Entonces nosotros, hermanos, no pongamos la mirada en los errores. Nunca nos apartemos de una iglesia porque miremos los errores de otra persona. Nosotros sigamos avanzando y oremos, verdad, por los que todavía no se congregan. Oremos por aquellos hermanos que han caído. Restaurémosle con espíritu de mansedumbre. Restauremos a aquellos hermanos que se han apartado de los caminos del Señor. Cuando los miremos que están ahí, hermano, en el estanco. Yo puedo ver, hermano, muchos hombres de Dios, que Dios los usó cuando le servían a Dios poderosamente, y hoy los puedo ver que están en una cantina, y yo me acerco y les digo: varón, vuelva a los caminos del Señor. Yo tengo poco de andar en los caminos de Jesús, pero yo vi cómo Dios lo usaba a usted. Yo vi cómo usted predicaba la palabra de Dios, y hoy cómo es posible que usted va a estar en una cantina metido. Porque nosotros tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre a todas aquellas personas que han vuelto nuevamente a caer en las garras del enemigo, hermano. Porque mientras nosotros estamos vivos, hay esperanza, hermano, para que nosotros podamos afirmar nuestro camino delante del Señor. Este hombre llamado Cornelio era un hombre muy valiente, porque a pesar, hermano, de que muchos no creían en él, él seguía todavía haciendo misericordia, él seguía orando, él seguía ayunando, él seguía siendo un buen ejemplo para su casa y para todos los que estaban a su cargo. O sea, este Cornelio era un buen líder. Y Pedro llegó a la casa de Cornelio y le predicó el evangelio, y se estableció una iglesia ahí en la casa de Cornelio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué horas son, Isa? 3:51.
Son las 2:51, amados hermanos. Yo creo, ¿no vio la hora que comencé? Bendito Dios, yo creo que comencé como, a las 2:20 por ahí. Bueno, vamos a terminar, hermano, el programa. A las 3:20 vamos a terminar la prédica. Si alguien, pues, al final de la predicación quiere que juntos oremos, si quieren que oremos por algo, hermanos, podemos hacerlo, ¿verdad? No sé lo que tú le estás pidiendo a Dios. Yo hace poquito estuve clamando a Dios por unas peticiones que yo tenía, ¿verdad? Algunos problemas, de unas personas que yo aprecio mucho, y para la gloria de Dios, pues, he visto la respuesta de parte de Dios, y así tenemos que estar, hermanos, clamando. Tenemos que estar clamando. Si tú quieres que juntos oremos hoy, ¿verdad? Después de que yo termine de leer la escritura, podemos hacerlo, hermanos, podemos orar juntos y empezar a pedir a Dios, ¿verdad? Y el consejo más grande que yo te puedo dar es que te congregues, que busques una iglesia donde congregarte. Saludo al pastor Olvin hasta allá, ¿verdad? Hasta la colonia Los Laureles. Pastor Olvin, si alguien es de Los Laureles, pueden congregarse ahí, en este ministerio donde está el pastor Olvin. Bendito Dios. Ahí, pues, el ministerio se llama, no recuerdo el nombre del ministerio, hermanos, pero ahí están los hermanos a la orilla de la carretera de Los Laureles, a la par del restaurante chino. Ahí está el ministerio del hermano, donde pastorea el hermano Olvin Rolando. Gloria a Jesús, que con él, pues, también hemos estado ahí en un programa de televisión predicando la palabra del Señor, y ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Seguir trabajando para el Señor, seguir anunciando las buenas nuevas de salvación a las almas, ¿verdad? Que seamos así como este hombre Cornelio, ¿verdad? Que nosotros no nos detenga nada, que no nos detenga la crítica, que no nos detenga el desánimo, hermano, que no nos detenga el menosprecio, hermano, porque aunque tu padre y madre te dejaren, dice la palabra del Señor, con todo Jehová te recogerá. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que muchas personas los desprecian sus seres queridos, hermano, y piensan que el mundo se les ha terminado. Los desprecian su esposo, su esposa, y piensan que el mundo se les ha acabado, que el mundo se les ha terminado. Los desprecian sus hijos y piensan que el mundo se ha acabado, que el mundo se ha terminado. Hermano, nosotros tenemos que ser guerreros en esta vida. Tenemos que ser valientes, aunque nuestra padre, nuestra madre, nuestros hijos, sea quien sea que te desprecie. Déjame decirte, Jehová nunca te despreciará. Jehová con todo te recogerá, y te dará nueva fuerza como las águilas. Él es el Todopoderoso, hermano. Dios es grande y maravilloso. Nuestro Padre Celestial, el Dios de los escuadrones celestiales, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo la escritura, bendito Dios, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Escucha, Dios no hace acepción de personas, lo está diciendo el apóstol Pedro. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, en el que le teme y practica lo que es justo, le es acepto. Y es que este hombre llamado Cornelio, a pesar de que él estaba en un cargo público, en un cargo político, este hombre era acepto a Dios. Muchas personas dicen, los policías porque andan armados no se pueden salvar, dice. Cuando toda autoridad es puesta de parte de Dios, amado hermano, la palabra de Dios también es para un policía. Hay personas, hermanos, que los policías tienen que intervenir porque son tan violentos que tal vez andan tras los efectos de una sustancia, hermano, de una droga, y estas personas son incontrolables, hermano. Estas personas solo se pueden controlar, hermano, que cuando intervienen los policías, porque tomaron la mala decisión de ponerse en contacto con alguna droga potente, y tiene que intervenir la policía, ¿verdad? Todas las autoridades son puestas por Dios. Aún el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te ruego, le dice, que haga rogativas oraciones por todos los que están en eminencia, dice, para que haya paz ahí, ¿verdad? En esa ciudad donde nosotros vivimos. Nosotros tenemos que estar orando por Narriafura, ¿verdad? Tenemos que estar orando por
No que yo sea nacionalista, hermano, yo soy apolítico. Cuando vienen las elecciones, yo ejerzo mi voto por el que yo creo que más se apega a Dios, yo en lo personal. Pero sabemos que hay diputados, que hay policías, que también para ellos es la palabra de Dios. Y si estas personas, ¿verdad?, que están en esos cargos públicos, le entregan su vida a Dios, estas personas no solamente van a trabajar con las leyes terrenales, sino que también van a trabajar con las leyes espirituales. Y déjame decirte que van a conducir esta nación por el camino del bien, porque bendita es la nación cuyo Dios es Jehová, amado hermano. Bendito Dios, y gracias a Dios, ¿verdad?, que aunque muchos de nuestros gobernadores todavía no tienen a Cristo en su corazón, pero este es un pueblo que alaba a Dios. Supuestamente las estadísticas dicen que hay de un 100% de los hondureños, hermano, dice que hay un 90 y algo por ciento que la mayoría somos cristianos de diferentes denominaciones, pero que creemos en la palabra de Dios. Creemos, ¿verdad?, que hay que hacer misericordia al prójimo. Creemos, hermano, que tenemos que ser personas que oramos, que tenemos que ser personas que ayunemos, tenemos que ser personas piadosas y justas, así como lo era este hombre Cornelio. Y dice el apóstol Pablo, bendito Dios, dice la palabra del Señor, perdón. Pues muchos dicen que este libro de los Hechos, algunos dicen que lo escribió Pablo, otros dicen que Lucas, pero si bien es cierto, hermano, este libro lo escribió un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, porque nos está hablando, hermanos, acerca de la historia de un hombre en el cual este hombre era desaprobado por los judíos, pero que un hombre que recibió la aprobación de Dios porque era un hombre que hacía mucha misericordia. Era un hombre, hermanos, que era piadoso, era un hombre que no se alegraba de las injusticias, era un hombre que se entristecía cuando él veía alguna injusticia, y cuando él podía ayudar a las personas, este hombre lo hacía, de acuerdo a la capacidad que él tenía, este hombre lo hacía, este hombre Cornelio, porque cuando nosotros, hermanos, estamos orando, cuando nosotros le pedimos a Dios, en muchas situaciones Dios tiene misericordia de las personas. Si muchas personas hoy en día están con vida, hermano, es porque la misericordia de Dios es grande. En la mañana yo predicaba en las redes sociales, en la red de TikTok, yo les contaba un testimonio donde a nosotros, hermano, en algunas situaciones nos dispararon y las balas no nos llegaron. Nos dispararon y las balas no nos llegaron. No fue suerte, hermano, sino que había alguien orando por nosotros, algún vecino, alguien estaba orando por nosotros para que esas balas no nos hayan alcanzado. Bendito Dios. Y muchos hemos recibido, hermano, hemos recibido misericordia de parte de Dios, pero no merecemos, somos como Barrabás. No merecíamos, nosotros merecíamos estar en la cruz. Quienes merecíamos estar en la cruz crucificados éramos nosotros por nuestros pecados. Pero nuestro Padre, hermano, envió a nuestro Señor Jesucristo a tomar el lugar que nos correspondía, pagó nuestra deuda, pagó nuestra culpa, y ahora nosotros tenemos que ir a una congregación y buscar, hermano, buscar del camino del Señor, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero no lo son. Son caminos de muerte, son caminos de destrucción. Jesucristo, Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice la palabra del Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice la Escritura. Si tú vienes a Cristo, Él no te echa fuera. Él te trae con amor eterno. Bendito Dios. Entonces dice el 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha ordenado. Mira, Cornelio reunió a toda la familia y a los trabajadores, los reunió para que pudieran recibir al hombre de Dios. Y el apóstol Pedro en ningún momento, él permitió que ellos le rindieran adoración. En ningún momento él permitió que ellos se arrodillaran delante de él. Bendito es el nombre de Jesús. No me vayas a tocar ahí, Tita, por favor. Isa, venga. Me está tocando el trípode. Y hermano, dice la Escritura
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y practica lo que es justo le es acepto. Él envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios resucitó el tercer día y le concedió hacerse visible. Mira cómo Pedro predicó la palabra de Dios ahí en la casa de Cornelio. Amado hermano, Pedro les anunció la buena noticia, les anunció las buenas nuevas de salvación, de todo los hechos que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Llegó y les habló a los que estaban en la casa de Cornelio. Y mira lo que aconteció. Dice: no todo el pueblo, sino a todos los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y dice: y nos encargó que predicásemos al pueblo y testificamos solamente que él es el designado por Dios como juez de vivos y muertos. Jesucristo, él es el designado, dice, por Dios como juez de vivos y de muertos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El único intercesor entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, designado por su Padre como juez de vivos y de muertos, dice la Escritura, ¿verdad? Porque, hermanos, estaremos delante del tribunal de Cristo y todos daremos cuentas, porque los libros van a ser abiertos y seremos juzgados según nuestras obras. O sea, las obras cuentan, hermanos. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe, pero eso es para todas aquellas personas que andan haciendo muchos bienes, aquellas personas que andan regalando comida en los hospitales, aquellas personas, hermanos, que hacen obras de caridad, donan dinero a los enfermos. Esas cosas son buenas que las personas las hagan, pero no basta solamente con eso. Necesitan entregarle su vida a Cristo, porque la fe sin obra es muerta, dice el libro de Santiago. O sea, necesitamos tener fe y también necesitamos tener obra y bendecir a los demás, hermanos, según como Dios nos haya prosperado, ¿verdad? Según Dios nos prospere, así también nosotros tenemos que bendecir a los demás, hermanos, según la necesidad de que las personas tengan. Pero el mayor regalo que las personas pueden obtener, hermano, es la salvación. Que alguien te predique la palabra de Dios y que tú puedas reconocer, hermano, que necesitas de Dios, amado amigo, que tú reconozcas que necesitas de Dios. Ese es el mayor premio, ese es el mayor galardón. Dice la palabra del Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Dice la palabra del Señor, amado amigo. Y dice la Escritura, hermanos, hay un versículo de la Biblia que dice que tú vengas a Dios y las demás cosas van a venir por añadidura, porque Dios ya sabe de lo que tú tienes necesidad antes de que tú lo pidas. Dice que Dios ya sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad, hermano. Vengamos a Cristo y Dios se va a encargar, hermano, de lo de nosotros. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, dice Jesús, que yo os haré descansar, dice la palabra del Señor. El Señor nos hará descansar, amado amigo. Dice la Escritura: y nos encargó que predicásemos al pueblo y testificásemos solamente que es Él designado por Dios como juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas. O sea, los profetas hablaron de Jesús antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en el vientre de María, nuestra hermana. Los profetas dieron testimonio de que Jesús iba a venir. El profeta Isaías, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, habló, ¿verdad? Y muchos profetas hablaron de la venida del Señor. Entonces, de esto dan los testimonios los profetas y también los apóstoles, los discípulos de Jesús, que fueron enseñados por Jesús a hacer, ¿verdad?, todo lo que conviene hacer para que nosotros estemos temerosos, así como Cornelio, delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso.
Entonces dice la Escritura, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión y habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. O sea que Pedro no fue solo, Pedro llevó más judíos con él, y estos judíos fueron testigos. Los de la circuncisión, ¿quiénes eran? Los que se circuncidaban con la circuncisión ellos demostraban que eran parte de la promesa que Dios le hizo al padre Abraham, y todos los que se circuncidaban, esa era la señal que pertenecían al pueblo de Dios. Entonces estas personas que estaban circuncidadas también llegaron con Pedro ahí, llegaron con Pedro a la casa de Cornelio, y estas personas fueron testigos de que también el don del Espíritu Santo también era para los gentiles, no solamente para los judíos. Bendito Dios. Dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea los judíos, y habían venido con Pedro, se quedaron sorprendidos, atónitos, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. Escuche, cuando nomás Pedro predicaba y el Espíritu Santo se derramó porque ellos creyeron en Jesús. Cornelio y toda su casa y todos los que estaban ahí creyeron en Jesús y cayó el poder. Ellos fueron llenos de poder. Ahí en la casa de Cornelio se estableció una iglesia. Se estableció una iglesia en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Por creer en la buena noticia, en el evangelio, en la buena nueva de salvación. Se derramó el poder de Dios ahí en la casa de Cornelio. Bendito Dios. Dice, y todos los creían, y dice la Escritura, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Escucha, se derramó el don de lenguas ahí, ¿verdad?, sobre ellos. Dice, los oían que hablaban en lenguas, o sea, estos hombres comenzaron a hablar en lenguas. Ahí en la casa de Cornelio se derramó el poder de Dios y esta gente comenzaron a hablar en lenguas, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, o sea, glorificaban el nombre de Dios, así como cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la entrada triunfal y decían los israelitas, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a ser crucificado, Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre de Jehová, bendito es el nombre del Señor, glorificaban, y muchos le decían, maestro, calla a tus discípulos, y él les decía, ciertamente si estos callan, las piedras hablarán por ellos, les dice. O sea que nadie, hermano, puede detener, hermano, la adoración a Dios. Nosotros podemos magnificar a Dios y poder decir, bendito sea el nombre de Jehová, glorificar el nombre del Señor, saltar, aplaudir, danzar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él está vivo, Él no está muerto, hermano. Y ahí dice que todos magnificaban a Dios. ¿Por qué? Porque pudieron, hermano, recibir el poder de Dios. El Espíritu Santo cayó y hablaban en nueva lengua y magnificaban a Dios, dice. Bendito Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, recibieron el bautismo primeramente del Espíritu Santo, fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego y luego recibieron el bautismo en agua, ¿verdad? Luego ellos, no dice ahí, si lo llevaron al río, hermano, pero ellos fueron bautizados también en agua, me imagino que sí, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán y Juan el Bautista lo bautizó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, así también todos debemos bautizarnos, ¿verdad? Preferiblemente en un río, amados hermanos. Bendito Dios, gloria a Jesús. Dice, para que estos sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, dice, y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, id y haced discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cornelio no tenía problemas con creer en el Dios de Abraham porque él ya creía. Cornelio, amado hermano, él fue y recibió el bautismo en Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro le fue a predicar de Jesús
y el Espíritu Santo lo bautizó ahí, entonces ya a él solamente le faltaba el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces él fue bautizado, hermano, ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Jehová. Entonces, para que nosotros seamos aprobados, hermanos, tenemos que temer a Dios y apartarnos de todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, que se llama pecado. Nosotros, hermanos, somos inteligentes. Dios nos ha dado inteligencia. Nosotros los seres humanos ya sabemos lo bueno y ya sabemos qué es lo malo. Nosotros tenemos el discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad?, que a una persona, hermano, le vayan a hacer daño para que venga a los caminos de Cristo. Como dicen muchos predicadores, no es necesario, hermano, que te vayan a pegar un disparo, hermano. No es necesario que te vayan a pegar una golpiza para que tú vengas a los caminos de Cristo. Mejor obedece antes de que te vaya a pasar algo malo y ven a los caminos de Cristo. Y líbrate de todas esas cosas malas que te van a suceder por causa de andar en rebeldía y andar, hermano, haciendo los deseos de la carne. Mejor comienza a ir a una iglesia y Dios tiene el poder para liberarte, hermano, de todos los deseos pecaminosos de la carne y para que tú puedas caminar en el Espíritu, predicando la palabra de Dios, profetizando en el nombre de Jesús y siendo un siervo y una sierva de Dios. Tú no te preocupes, que Dios tiene el control, amado amigo. Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Solamente busca una iglesia, congrégate y recibe, hermano, el poder de Dios para que seas un hombre aprobado, así como este hombre llamado Cornelio, un hombre desaprobado por los hombres, pero aprobado por Dios. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y aquí dice, pues aquí ya viene otra historia, ¿verdad? En el capítulo 11, el libro de los Hechos, pues ya viene otra historia. Hoy estábamos hablando, hermano, de la historia de Cornelio, que la salvación, hermano, es para todos, porque dice que Dios no hace acepción de personas. Qué bonito este versículo donde dice, hermano, que Dios no hace acepción de personas, sino que Él es justo con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Así, hermanito, Dios me les bendiga. ¿Qué horas son? ¿Qué hora? 3:15, hermanito, estos 5 minutos, a las 3:20 terminamos. Este ha sido el mensaje, el tema se llamaba teme a Dios y serás aprobado. Seamos como Cornelio, seamos temerosos de Dios. El Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios bendiga a mi hermana Pamela, Dios te bendiga, hermana. Espero pues que tú, verdad, y tu familia busquen del Señor y pues Dios se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar de lo demás. Gracias a Dios, muchos amigos, muchos familiares ya le están sirviendo al Señor y ahora espero pues que también más personas pues se acerquen confiadamente al trono de la gracia y que le sirvan a nuestro Señor Jesucristo. Hermanita, Dios te bendiga, te amo mucho. Dios bendiga a tu familia, a Brian, a los niños. Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Pues si quieren, hermanos, si tienen alguna petición de oración, pueden escribirla ahí en los comentarios y oramos juntos. Y si quieren entregarle su vida a Jesús, pues a través de esta transmisión de Facebook, también pueden hacerlo. Solamente hagamos una oración y le entregamos la vida a Jesús, ¿verdad? Esta transmisión va a ser retransmitida en Radio Ganando Almas para Cristo, Centinela de la Fe, Radio Jesucristo del Rey. Dios bendiga a mi hermano Astur, a mi hermano Carlito Betancuria, a los hermanos de México, El Salvador, hasta donde va a ser retransmitido este programa. Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Bueno, si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, haga esta oración conmigo, haga esta oración y ahí juntos, ¿verdad? Digamos de esta manera: Señor Jesús, yo he pecado delante del cielo y he pecado delante de tu presencia. Yo te pido perdón por mis pecados, mi Dios amado. Yo voy a buscar una congregación. Perdóname, Señor. Perdona mis ofensas, perdona mis culpas. Borra mi pecado, Señor. Si mi pecado era rojo como el carmesí, hazlo como blanca lana. Señor, arroja mis pecados al fondo de la mar. Ya no te acuerdes más de ellos. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Gracias, Padre amado. Padre, oro por los enfermos, oro por los que están ocupando un milagro de parte del cielo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre.
Bendito Dios Todopoderoso, que seas tú conforme a tu voluntad en gloria, concediendo las peticiones del corazón de todas aquellas personas que están clamando por un milagro, por una sanidad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así se ha hecho, mi Dios amado, por el poder de tu palabra, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, mis amados, Dios me les bendiga. Este ha sido su programa El Monte Sinaí. El tema que predicamos hoy se llama Teme a Dios y será aprobado. Mi nombre es el hermano Luis Ramírez, me congrego en el Ministerio Sed de Dios, Colonia Camposielo, sector número 1. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, puedes llegar ahí, hermanito. Los cultos son los días lunes. Los días lunes son los mejores, hermano, oración de 7 a 8, una hora de oración. Ahí estamos orando todos juntos los hermanos. Y los días martes, culto general, los días jueves, culto general, y los días viernes, culto general, ¿verdad? Colonia Camposielo, sector número 1. Así es que Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Este ha sido, hermanos, su programa El Monte Sinaí, de la mano de Dios, trabajando junto con el hermano Carlitos Betancourt, el hermano Astul y los hermanos de Radio Centinela de la Fe, donde va a ser retransmitido este programa para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom, shalom, bendiciones.